grabar para poder tenerla en diferido. Entonces, bienvenidos a todos a esta charla temática el día de hoy de las dos caras del ego falso Dile a tu abuelo y que te preste el el teléfono egoísmo para yo grabarte. espiritual saludable. ¿Sale? Entonces, gracias Ivonne, gracias Alejandro, gracias Juan Carlos. Recuerden que pueden poner sus preguntas en el chat en cualquier momento. También eh, les voy a estar pidiendo si pueden participar con lecturas. Gracias Ivonne por conectarte. Entonces vamos a comenzar definiendo qué es el ego falso. ¿Sale? ¿Qué es el ego? Perdón. El ego proviene del latín ego, que significa, en su origen latino, significa yo. En su origen hace referencia a la conciencia de uno mismo, el yo soy, ¿no? Y ego significa yo soy. Existen dos tipos de ego, el ego verdadero y el ego falso. Aquello que es verdad es inmutable y es eterno. O sea, la naturaleza de las cosas nunca cambia. Por ejemplo, el fuego siempre va a dar calor y siempre va a dar luz. Y esto es algo que es eternamente cierto para el fuego. Entonces, el ego verdadero es aquello que es eterno para nosotros. El yo soy eterno. Y el ego falso o el ego temporal es aquel que va cambiando de acuerdo con el tiempo, lugar y circunstancia, ¿no? Por ejemplo, a veces yo puedo decir yo soy eh, hombre, ¿no? Pero eso es en esta vida solo soy hombre, ¿no? O yo soy rico, pero un día puedo ser rico y al siguiente puedo ser pobre, ¿no? Entonces, esos son egos temporales. O yo soy abogado. Antes no era abogado, pero ahora soy abogado. O yo soy cosas temporales. Esto se denomina ego falso. Perdonen ahora por el ruido, pero por las circunstancias estoy en un café y adentro hay un montón de ruido de las máquinas que preparan el café y acá pasan los camiones y así. Entonces, perdón por el ruido. Aquello que es verdad es inmutable y eterno. Como seres eternos, nuestra verdadera identidad también es eterna. Y ese yo soy verdadero es, yo soy un alma espiritual eterna, llena de conocimiento y bienaventuranza trascendental. También hay un verso, nosotros citamos estos versos, en este caso está en bengalí, es una escritura bengalí de hace más de 500 años que habla acerca del despertar espiritual y lo recitamos tradicionalmente en el idioma original porque son mantras, son vibraciones que nos ayudan a entender de manera más profunda este conocimiento. Entonces, en este libro que se llama el Chaitanya Charitamrita, en el capítulo 20, en los versos 108 y 109, se dice, Jivera Swarupa Hoy Krishnera Nityadas, Krishnera Tatashta Shakti Veda Veda Prakash, Suryam Sakirana Yaichakni Jwala Chai, Swabhavika Krishnera Tina Prakara Shakti Hai, que la traducción es que por su posición constitucional, la entidad viviente es un sirviente eterno de Krishna, pues es la energía marginal de Krishna y una manifestación simultáneamente una con el Señor y diferente de Él, como una partícula molecular del Sol, de la luz solar o de fuego. Krishna tiene tres tipos de energías. Entonces, para los que son nuevos en la comunidad, Krishna significa el supremo atractivo. Krishna es un nombre de Dios en sánscrito que se refiere a la persona que es suprema en seis cualidades de opulencia. La belleza, ¿no? Hay seis cualidades que hacen atractivas a una persona. Una persona puede ser atractiva porque es muy bella, ¿no? Pero si no es muy bella, también puede ser atractiva porque es muy rica, o puede ser atractiva porque es muy famosa, o puede ser atractiva porque es muy fuerte, o porque es muy inteligente, o incluso puede ser atractiva porque es muy renunciada, ¿no? Porque es muy desapegada. A veces esta cualidad atractiva también se presenta, por ejemplo, Gandhi no era ni rico, ni bello, ni fuerte, pero era muy renunciado y entonces él pudo atraer a muchas personas. Entonces, Krishna significa el supremo atractivo porque él es supremamente atractivo en estas seis cualidades. No hay nadie más bello que Dios. No hay nadie más fuerte que Dios. No hay nadie más inteligente que Dios. No hay nadie con más renunciación que Dios. No hay nadie con más fuerza que Dios, ¿no? Y no hay nadie con más fama que Dios. Entonces, Krishna significa el supremo.
del supremo atractivo, y se refiere a las cualidades atractivas de Dios. Entonces, este verso nos indica que por nuestra posición constitucional, o sea, nuestra identidad verdadera, nuestro ego verdadero, es de ser un sirviente, una parte de Dios, del supremo atractivo. Y somos una de las tres energías del supremo atractivo. Y al mismo tiempo, esta parte es muy importante y muy difícil de entender, que se conoce como la filosofía de Achintya Veda Aveda Tattva, que es que simultáneamente somos iguales a Dios, pero al mismo tiempo somos diferentes de Él. Somos iguales en cualidades, porque tenemos las mismas cualidades que Dios, pero al mismo tiempo somos diferentes en cantidad. Es decir, somos iguales a Dios de manera cualitativa, en cualidades, pero diferentes en cantidad, porque Dios es eterno y nosotros somos eternos. Como alma espiritual, nosotros somos eternos. Cuando el cuerpo muere, nosotros no morimos, nosotros somos eternos. Dios es bienaventuranza, placer y felicidad, y nosotros somos bienaventuranza y placer y felicidad. Y Dios es conocimiento y nosotros somos conocimiento también. Entonces, al mismo tiempo somos iguales a Dios, pero al mismo tiempo también diferentes de Dios. Y pone un ejemplo, así como una partícula de sol o de fuego es igual al fuego en cualidad, pero diferente en cantidad. Entonces, por ejemplo, el sol y la luz del sol no son diferentes entre sí, porque no se puede separar al sol de su luz. Cuando hay sol, hay la luz del sol, pero al mismo tiempo la luz del sol no es el sol. Entonces, el sol y los rayos del sol son uno y diferente a la vez. De la misma manera, nosotros somos uno con Dios, pero al mismo tiempo diferentes de Él. Y el Supremo tiene tres energías. Todo esto tiene que ver con el ego, porque eso es la verdadera identidad. Normalmente nosotros en el ego decimos, yo soy hombre, yo soy mujer, yo soy católico, hindú, musulmán, rico, pobre, gordo, flaco, abogado, técnico, enfermera, etcétera, etcétera. Pero todos esos son designaciones temporales del cuerpo. Todo ese es ego falso, ya que es temporal, es una identificación temporal. En cambio, la identificación eterna de decir yo soy un alma espiritual eterna, yo soy un sirviente de Dios, eso es una identificación eterna que nunca va a cambiar, a pesar de que pueda cambiar nuestro cuerpo o que pueda cambiar nuestra historia. Entonces, por eso es importante entender las energías de Dios y que nosotros somos una energía de Dios. Las energías del Señor Supremo son ilimitadas, sin embargo, para su estudio analítico se pueden simplificar en tres grandes energías. La energía interna, que en sánscrito se conoce como Antaranga Shakti, la energía externa, que en sánscrito se conoce como Bajiranga Shakti, y la energía intermedia, que está en la mitad entre la energía interna y la energía externa, que se conoce como Tatashta Shakti. De acuerdo con esta escritura revelada, nosotros somos una energía intermedia, es decir, somos una energía que tiene la cualidad de ya sea ser puesta bajo el control de la energía interna o de la energía externa. Y aquí vamos a ver estos tres tipos de energías de Dios en detalle. Entonces, la energía interna es la energía espiritual que opera en el mundo trascendental. ¿Qué significa espiritual? Que es eterno, que no es temporal. Este mundo material está supeditado a un ciclo continuo de creación, manutención y destrucción. Y este ciclo se repite constantemente. Entonces, la diferencia entre la energía espiritual y la energía material es que la energía espiritual es eterna, es trascendental. Esta es la energía personal del Señor y está completamente dedicada a su servicio eterno. Es pura y es libre de cualquier contaminación material. Y en esta energía se encuentra el reino de Dios. El reino de Dios se encuentra en la energía interna, el reino espiritual, el plano eterno, de donde de hecho nosotros pertenecemos. Todos nosotros pertenecemos al plano eterno, pero de una manera u otra hemos venido al plano de lo temporal para poder satisfacer ciertos deseos. Entonces, las formas eternas del Señor y de sus asociados y sus devotos están compuestos de esta energía interna
Por ejemplo, en las escrituras védicas se habla de Srimati Radharani, que es el aspecto femenino de Dios, que es la energía interna de Dios, la personificación del amor puro por Dios, y los pasatiempos que ejecuta Krishna en el reino de Dios, que se conoce como Goloka Vrindavan. Todos estos pertenecen a la categoría de la energía interna que está llena de Sat, Chit y Ananda, en sánscrito que significa eternidad, conocimiento y bienaventuranza. Entonces, esa es la energía interna que está en el plano eterno. Luego está Bajiranga Shakti, que es la energía externa. La energía externa es la energía material que todos conocemos. Está compuesta, esta energía material es la que crea el mundo material temporal en el que vivimos. Está compuesta por los elementos materiales como la tierra, el agua, el fuego, el aire, el éter, la mente, la inteligencia y el ego falso. Entonces, esto es energía material porque es temporal. Todo esto cambia constantemente, como se dice en la sabiduría griega, que un hombre no se puede bañar en el mismo río dos veces, porque cuando vuelve a ese río, ni el río ni la persona son la misma. El río ya fluyó, el río ya cambió y la persona también ya fluyó, ya cambió. La ciencia médica hoy en día nos comprueba que cada 7 años cambiamos por completo las células de todo nuestro cuerpo. Y de hecho la piel cambia por completo cada 7 días. Entonces, los que nos vimos la semana pasada, esta piel que están viendo no es la misma piel que estaban viendo hace 7 días. Por lo tanto, ya cambió, ya no es lo mismo. Sin embargo, nosotros como seres eternos seguimos siendo los mismos, esa esencia interna no ha cambiado. Entonces, por eso nosotros sabemos que no somos energía material, porque la energía material es mutable y cambiante constantemente, pero nosotros permanecemos eternamente. Aunque esta energía material emana del Señor, esta energía no está directamente conectada con su esencia trascendental de una manera u otra. Por eso se conoce como energía externa, porque de una manera u otra está como separada, porque es inerte. Otra característica de la energía externa, de la energía material, es que no tiene conciencia. Por ejemplo, este teléfono que está hecho de aluminio, de silicón y de otros plásticos, petróleo y cosas que tiene adentro. Esto es energía material, está hecho de tierra, agua, fuego, aire, éter, espacio. No tiene vida, no tiene conciencia, no se desarrolla. Entonces, eso es otra característica de la energía material que no tiene conciencia. Sin embargo, la energía espiritual está llena de conciencia. La energía espiritual es consciente y es vida. Todo lo que es vida es energía espiritual, que está cubierto por energía material en este plano. Entonces, esta energía material es el instrumento a través del cual las almas condicionadas experimentan el mundo material y están sujetas a un sufrimiento debido al olvido de su relación con Dios. Y por último, la tercera categoría que somos nosotros, que somos Tatashta Shakti o energía intermedia, o a veces se le traduce como energía marginal. Eh, Tatashta Shakti se refiere a las almas vivientes. En sánscrito se llaman jivas. Estas almas tienen la capacidad de elegir entre la energía espiritual antaranga, que es la energía interna, o la energía material, que es bajiranga, la energía externa. Entonces, nosotros tenemos el libre albedrío y la capacidad de decidir de manera consciente si queremos estar en el seno, en la mitad, cubiertos por energía material y estar en este mundo como todos nosotros estamos aquí porque decidimos en algún punto de la existencia que queríamos tener esta experiencia material, entonces por eso venimos a este mundo material para disfrutar y sufrir de los resultados de nuestro trabajo y de nuestras acciones. Entonces decidimos estar en medio de la energía material. Sin embargo, así como en algún momento decidimos estar bajo el control de la energía material, también podemos decidir en cualquier momento de pasarnos a la energía espiritual y entonces estar bajo el control directo del Señor en asociación directa con Dios y gozar de plenitud espiritual y del despertar espiritual constantemente. La posición que es marginal significa que estamos en margen, en medio,
Significa que podemos actuar bajo la influencia de cualquiera de las dos energías dependiendo de nuestro libre albedrío. Cuando nosotros nos entregamos al Señor, quedamos bajo el refugio de la energía interna, la energía espiritual, pero cuando elegimos disfrutar independientemente, quedamos atrapados por la energía externa. Entonces, muchas tradiciones, otras tradiciones enseñan que la liberación es suprimir el ego, ¿no? Ahí pónganme en el chat si alguna vez habían escuchado que uno no debe tener ego, que uno debe superar todo el ego. Pónganme ahí en el chat, porque muchas veces esto es algo que decimos, bueno, ¿y entonces qué? ¿Cómo suprimo el ego, no? Entonces, en nuestra tradición, la tradición Vaishnava, que es una tradición monoteísta, es decir, que Dios es uno, polifórmica, es decir, que tiene Dios muchas formas y muchos nombres. Él se manifiesta de acuerdo al tiempo, lugar y circunstancia de cada quien en toda la sociedad humana. En nuestra tradición, no decimos que debamos suprimir el ego. El ego es algo natural en el alma. El ego es algo que está ahí, pero hay dos tipos de ego. El ego verdadero, que es yo soy un alma espiritual, eterno sirviente de Dios, y un ego falso, que es yo soy el propietario, el disfrutador, el controlador, el centro del mundo, etcétera. Xiomara dice, sí, el ego enferma el alma. Sí, pero el ego falso, el ego verdadero es el que libera al alma. Entonces, por eso es tan importante entender la diferencia entre el ego falso y el ego verdadero. Entonces, el ego no se puede suprimir, el ego es una cualidad natural del alma. Entonces, es como quitar al fuego, no se le puede quitar el calor y la luz, porque el calor y la luz es la esencia natural del alma. Entonces, la esencia natural, perdón, del fuego. La esencia natural del alma es ser un individuo, es tener una identidad propia. La parte es eternamente parte y el todo es eternamente todo. Entonces, en el Bhagavad Gita, Krishna, la suprema personalidad de Dios, nos dice, nunca hubo un tiempo en el que yo no existiera, ni tú, ni todas estas personas que están ahorita conectadas. Nunca hubo un tiempo en el que Ivonne no existiera, ni Ana Chanto, ni Elisa, ni Juan Carlos, ni Mónica, ni Noel, ni Xiomara. Nunca hubo un tiempo en el que ustedes no existieran. Ni yo, ni ustedes, ni Dios. Siempre hemos existido. En el futuro nunca vamos a dejar de existir. Y nosotros debemos de tomar la palabra de Dios como absoluta, porque solo Dios puede hablar la verdad absoluta. Entonces él está diciendo que nosotros somos eternos individuos eternamente. No es que en el momento de la liberación se va a suprimir el ego y nos vamos a fundir en Dios y vamos a ser Dios. No, nosotros somos iguales a Dios, pero no nos vamos a fundir en Él, sino que vamos a servirlo eternamente como sus acompañantes, como sus devotos, como interactuando con Él de manera amorosa. Entonces, este verso nos recuerda que aunque nuestro cuerpo y mente sean temporales, nuestra identidad espiritual es eternamente inmutable. O sea, nosotros, y aquí hay un significado de Bhaktivedanta Swami Prabhupada, que es el fundador de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, del Supremo Atractivo, que referente a este verso nos dice, el Señor dice claramente que él mismo, Arjuna, que es con quien está hablando en el Bhagavad Gita, y todos los reyes que están reunidos en el campo de batalla son seres individuales eternamente, y que Él es eternamente el sustentador de las entidades vivientes individuales, tanto en la situación condicionada, es decir, tanto ahora que somos individuos, como en su situación liberada. Cuando regresemos al plano espiritual, al reino de Dios, cuando alcancemos la iluminación, vamos a seguir siendo individuos. La suprema personalidad de Dios es la persona individual suprema y Arjuna, que es el eterno asociado del Señor, y todos los reyes allí reunidos son personas eternas e individuales eternamente. Nosotros, todos nosotros somos personas individuales eternamente. Entonces, eso es el ego verdadero. Entonces, aquí yo le quiero hacer un espacio para preguntarles, ya sea que quieran activar su micrófono o que quieran escribir en el chat, ¿qué piensas cuando alguien te habla acerca de las trampas del ego? A quién le gustaría participar respondiendo esta pregunta?
Pueden activar su micrófono. Por ahí anda Noel, ¿te gustaría participar? Elisa, Connie, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Te gustaría participar respondiendo esta pregunta? Ana, Buenas noches. Connie, adelante, buenas noches. Adelante, Connie, ¿puedes activar tu micrófono? Ay, Dios mío. Bueno, yo estaba saludando, pero bueno. Aquí hay una pregunta para empezar a Sí. participar, entrar en calor. Bueno, yo pienso eh, que el ego se convierte como en una vanidad, ¿no? Es como creerse uno pues indestructible. Ok, Tú eres el poderoso, tú eres el que sabes, tú así eres es. el que manejas y el que defines. Entonces, las trampas están en eso, en que el mismo orgullo que uno tiene, en su misma, en la misma bondad que Dios nos dio de escoger a libre albedrío, entonces la humanidad como tal de nosotros Muchas tan gracias. orgullosa, ¿no? Que tiene ese ego bien, bien ahí, bien plantado. Muchas gracias, Connie, por esa participación tan hermosa. Francisco, ¿tienes tu micrófono activado? ¿Te gustaría participar respondiendo esta pregunta? Ya lo desactivaste. Ana, Ana Chanto o Xiomara, que luego también le gusta participar, pueden activar su micrófono. O alguien más, Carlos, Ivonne, Francisco, Mónica, Elisa. Ana, adelante. Buenas noches. Bueno, yo creo que en la vida siempre se nos presentan trampas y a veces el ego nos hace sentirnos más importantes y yo pienso que ahí es donde está eh, nosotros saber en realidad qué somos de personas, que todos somos iguales, que todos venimos del mismo lugar, que no podemos sentirnos ni más ni menos que nadie, que todos somos iguales. Muchas gracias, Ana. Miren, esto es muy importante porque la mayoría de las veces relacionamos el ego con esta parte de sentirse más, ¿no? Pero hoy en día este tema es tan interesante porque hay dos caras del ego falso y yo aquí las llamé la cara fácil y la cara difícil del ego falso. ¿Y por qué la cara fácil? Porque es fácil de reconocerla. Es fácil de reconocer cuando alguien tiene el ego así muy elevado y dice, yo soy el propietario, yo soy el controlador, yo soy el disfrutador, yo soy el amigo, yo soy el benefactor, aquí se hace lo que mis cacahuates truenan, ¿no? ¿Quién conoce a alguien así? Que obviamente no somos nosotros mismos, porque nosotros somos blancas palomitas del Señor, ¿verdad? Sin ninguna pizca de ego material, pero seguro conocen a alguien que le queda esta descripción, ¿verdad? Pero a nosotros, claro que no, ¿verdad? Pura persona espiritual iluminada aquí en esta comunidad, ¿verdad? Entonces es fácil reconocer cuando estamos cayendo en el ego, en este lado del ego, que es una de las caras, pero hay otra cara que es la que a mí me interesa que ustedes se lleven este mensaje el día de hoy, porque es muy importante y muchas veces no la vemos y no vemos cuando estamos cayendo en esta otra cara del ego falso, pero también es ego falso. ¿Y cuál es la característica del ego falso? Que siempre nos aleja de Dios, siempre nos aleja de la vida espiritual, siempre nos aleja del camino correcto. Entonces, vamos a ver primero esta cara fácil de identificar, que es estas diferentes creencias del ego falso, que como decimos, el ego se identifica cuando decimos yo soy. Entonces, yo soy es ego. Cuando es verdadero es yo soy un alma espiritual, un eterno sirviente de Dios. Y cuando es falso es cualquier otra cosa. Entonces, acá yo soy el propietario. Entonces, a veces creemos que todo lo que poseemos es nuestro y que nos pertenece por la eternidad, ¿no? Entonces decimos mi casa, mi familia, mi país,
Y si ese país se pelea con el otro país, entonces solo porque yo nací en este país que es mío y que es mi tierra, entonces yo me voy a pelear y me voy a matar con los otros que son de otro país y de otra tierra. Pero realmente el propietario de esa tierra, antes de que yo estuviera aquí en México, estaban los españoles, y antes de ellos estuvieron los aztecas y los mayas y los toltecas, y antes de ellos estuvieron otros y así, ¿no? Entonces, realmente, ¿quién es el propietario? ¿Cómo puedo yo decir que soy el propietario de esta tierra? O sea, ¿cómo puedo decir yo que yo soy mexicano y que yo, si Venezuela entra en guerra con México, me voy a pelear con todos los venezolanos? O sea, por ese sentido de identidad y de propiedad completamente falso y completamente ilusorio, porque no es eterno, no es simplemente temporal y yo estoy aquí de paso, ¿no? Entonces, en el Bhagavad Gita, Krishna nos dice, Dios, el supremo atractivo, nos dice, Bhaktaram Jagyatapasam Sarvaloka Maheshwaram, que significa, yo soy el disfrutador y el Señor supremo de todos los planetas y de todos los semidioses. El propietario de todo el universo es su creador y es Dios. Entonces, Dios es el propietario supremo de todo. Entonces, Él nos prestó una casa, nos prestó una familia, nos prestó unos hijos, nos prestó una tierra, un país, pero nosotros no somos el propietario. Él es el propietario, Él es el dueño que nos ha dado en concesión para administrar bien esa propiedad. Nosotros simplemente somos administradores. Aquí se revela que Krishna es el verdadero propietario. Dios, el supremo atractivo, es el verdadero propietario de todo lo que existe. Nosotros solo somos administradores temporales y es por eso que esto es ego falso, porque no es verdad que yo sea el propietario de nada en este mundo, ni de el coche, ni del celular, ni de la computadora, ni de los hijos, ni del esposo o de la esposa. Todo es propiedad de Dios. Nosotros solo somos administradores temporales. Y cuando nosotros nos situamos en ese ego verdadero, entonces dejamos de sufrir, porque me dejo de sentir el propietario de cosas que yo no soy. Es como decir, yo voy por la calle y veo pasar aquí un Lamborghini, ¿no? Aquí, aquí donde estoy pasan esos coches así caros. Entonces, ay, yo digo, oh, me desapego de ese Lamborghini. Ah, pues sí, porque no es mío, ¿no? Entonces, esto tiene mucho que ver también con el verdadero desapego, que desapego significa renunciar a la creencia falsa de que yo soy el propietario de cualquier cosa. Yo no soy el propietario de nada en este mundo. Todo es propiedad de Dios. Entonces, y como todo es propiedad de Dios, todo debe utilizarse para glorificarlo y alabarlo a Él. Entonces, cuando yo me creo el propietario, yo sufro. El ego falso causa sufrimiento siempre. Entonces, cuando yo me identifico como el propietario de algo, eventualmente voy a sufrir cuando pierda esa propiedad, porque todas las propiedades en este mundo yo las voy a perder, incluso este cuerpo. Cuando yo muera, voy a dejar este cuerpo y voy a sufrir si estoy apegado a él. Si yo me creo el propietario del nuevo iPhone 15, 16, 8000 y luego se me rompe o lo pierdo, me lo roban, voy a sufrir porque creía que era el propietario. Pero si entiendo que es propiedad de Dios y lo uso para su servicio, entonces puedo sentirme realmente satisfecho. Entonces, por eso es ego falso creer, yo soy el propietario. Otra característica del ego falso, de esta cara fácil, es yo soy el controlador. Y en este mundo no controlamos ni cuando vamos al baño, ni cuando parpadeamos, ni nuestra propia digestión, ni cómo nos crece el cabello. No controlamos tantas cosas y aún así queremos controlar cómo salen nuestros negocios, cómo sale el empleo del país, cómo sale mi pareja, cómo salen mis hijos. Queremos controlar tantas cosas y como las cosas no salen como queremos, nos frustramos y nos enojamos y caemos en ira y negación y entonces hacemos un drama y todo, ¿no? Porque sufrimos, el ego falso nos hace sufrir. Y cuando tú crees que eres el controlador, inevitablemente vas a sufrir porque va a haber un momento donde las cosas no salen como tú quieres y entonces sufres. Pensamos que tenemos pleno control sobre nuestras vidas y circunstancias, pero en el Bhagavad Gita, en el capítulo 18, en el verso 61, Krishna nos dice, Dios, el supremo atractivo, nos dice, Ishvara Parama Krishna, perdón, Ishvara Sarvabhutanam Hridesharjuna Tishtati. El Señor Supremo está situado en el corazón de todos los seres vivos
y Él está dirigiendo el vagar de todas las entidades vivientes. No se mueve ni una brizna de hierba sin que el Señor lo quiera así. Nosotros tenemos libertad y libre albedrío, claro que sí, pero ese libre albedrío, el Señor, tenemos un deseo, por ejemplo, yo deseo un empleo así, un coche así, una casa así, una familia así, y entonces el Señor nos controla todo y controla todo. A veces se dice que el universo confabula. ¿Quién es ese universo? Es Dios. Dios es el que está controlando todo para satisfacer tus deseos. Todo este mundo material está diseñado por Dios maravillosamente solamente para satisfacer tus deseos de poseer, de controlar, de vivir esa ilusión de control, de propiedad. Entonces, Él está controlando absolutamente todo, solo para satisfacer tus deseos. Esto nos recuerda que aunque deseamos controlarlo todo, somos siempre dependientes de la voluntad de Dios, como dice el refrán, que el hombre propone y Dios dispone, ¿verdad? Entonces, nosotros no somos los controladores. Esto también es ego falso, creer que yo soy el controlador. Otra característica del ego falso es yo soy el disfrutador. Es creer que todo tiene que ser para mí disfrute y para que yo sea feliz. Y si nadie hace lo que yo digo y lo que va para mi felicidad, entonces están mal y me llevo mal con ellos o lo que sea, ¿no? Entonces, esta creencia también nos hace sufrir porque no somos el centro del universo. No somos el protagonista de la película. Y cuando nos damos cuenta de que esto no es así, de que no todos están actuando solamente para mi disfrute y no que no todo gira en torno a mí, entonces sufro. Como decimos ya muchas veces y lo volvemos a recalcar, el ego falso siempre nos hace sufrir. Entonces, cuando tú crees que todo tiene que girar en torno a ti y que todo tiene que ser para tu disfrute y tu placer, entonces vas a sufrir porque eventualmente va a haber una situación donde no sea así y entonces no la vas a pasar bien. El ego falso nos hace buscar el disfrute egoísta en este mundo material, el disfrute de los sentidos, de querer tocar, querer oler, querer ver, querer escuchar, querer probar, querer abrazar lo mejor y lo para mi disfrute personal, egoísta y de yo y lo mío, y de mi familia y de mi país y de mí todo, ¿no? De yo y lo mío. Yo soy el disfrutador, yo soy el centro. Entonces, esto es ego falso. El verdadero disfrute proviene del servicio desinteresado. Entonces, en el Bhagavad Gita se dice Yagyartat Karmanoni Atra Lokoyam Karma Bandhana, que significa las actividades deben realizarse como sacrificio para complacer al Señor Supremo. Y de ese modo seamos felices. De lo contrario, solamente nos atan a este mundo material, a seguir viviendo en este plano de nacimientos y muertes. El verdadero disfrute viene cuando actuamos en armonía con nuestra naturaleza espiritual y servimos al Señor Supremo, así como el verdadero disfrute del dedo para comer un pastel no está en revolcarse en el pastel y ya, sino colaborar con los otros dedos para llevarlo a la boca, que lo mastiquen los dientes, que la lengua y la saliva lo transformen en bolo alimenticio, que pase por la garganta, que llegue al estómago, que lo procesen los intestinos, que llegue a la sangre, al corazón y que el corazón lo distribuya por dentro y entonces el dedo puede disfrutar internamente del placer del pastel. Pero si el dedo egoístamente quiere disfrutar independientemente del cuerpo, si yo me corto el dedo, yo sigo siendo yo y el dedo se muere. De la misma manera, nosotros debemos entender que somos partes integrales de Dios y que nuestra verdadera felicidad está en colaborar con todas las otras entidades vivientes para servir a Dios y complacer a Dios. Muchas gracias por conectarte, Rosaura, bienvenida. Gracias por estar acá. Y vamos con la otra característica del ego falso. Yo soy el amigo o yo soy el benefactor. Y esto es algo que yo he visto mucho en los hombres de negocio. Ahorita les voy a poner algunos ejemplos, pero aunque podemos ofrecer apoyo a otros, Krishna revela en el Bhagavad Gita Suhridam Sarva Bhutanam. Dios dice, yo soy el amigo sincero de todas las entidades vivientes, yo soy el benefactor, yo soy el protector, yo soy realmente el que sustenta a todo mundo.
Él es el amigo y el benefactor supremo, y Él es el que desea el bienestar y la felicidad eterna de todas las almas. Yo tenía un jefe que él se creía el amigo, el benefactor de todos sus empleados, y entonces una vez incluso cuando tuvo que despedir a alguien porque hubo un mes malo de ventas, incluso lloró y dijo, ay no, ¿qué va a hacer con esta persona? Está perdiendo su empleo y entonces no. Y yo así de, pues hermano, esta persona comía antes de que tú estuvieras, incluso antes de que tú nacieras, porque es una señora mayor que tú, antes de que tú nacieras, ella ya comía y estaba bien y tenía a su familia. O sea, la que la ha mantenido todo este tiempo no ha sido tú, ha sido Dios. Él es el verdadero benefactor, el verdadero amigo, el que es el verdadero patrón, el verdadero jefe al que todos servimos y nosotros solo somos instrumentos. Igual, o sea, eso yo lo he visto con varios hombres de negocio que yo he tenido como jefes, que es como de, ay, ¿qué pasa si yo ya tengo que correr a las personas porque mi empresa quebró y entonces todos van a sufrir por mi culpa? Pues como amigo, yo comía antes de que tú me dieras este trabajo y voy a seguir comiendo después de que me despidas, porque tú no eres el que me está manteniendo, es Dios el que me está manteniendo. Ahorita solo eres un instrumento para eso, pero en realidad el verdadero amigo, el verdadero benefactor es Dios, Él es el que está ahí siempre con nosotros, ¿no? Yo como amigo, como persona puedo estar ahí, puedo ser un instrumento de la divinidad para servir a mis amigos, pero eventualmente puedo no estar o puede esa persona ya tampoco estar, ¿no? Entonces, el verdadero amigo no somos nosotros. O claro que podemos ser amigos, pero no somos el amigo supremo, el benefactor supremo. No somos el que mantiene a todos. Eso también es ego falso. Y sufrimos cuando creemos que somos y al final nos damos cuenta de que no podemos, no tenemos esa cualidad suprema de poder mantener a todas las entidades vivientes y ser el amigo y benefactor de todas las entidades vivientes por la eternidad y en todas las circunstancias. Sin embargo, Dios sí puede. Todos nosotros hemos estado aquí, hemos atravesado etapas de dificultad y Dios nos ha mantenido, no ha sido nadie más. Él ha sido el que nos ha mantenido a lo largo de todas esas etapas de dificultad en nuestras vidas. Entonces, acá este verso del Bhagavad Gita nos habla de cómo piensan las personas con mentalidad demoníaca. Acá, cuando hablamos de demonios, no hablamos de alguien con cuernos y cola, sino una persona atea, una persona que está en contra de Dios. Entonces, la persona demoníaca piensa, hoy tengo toda esta riqueza y ganaré más siguiendo mis ardides. Todo esto es mío ahora y en el futuro irá aumentando cada vez más. Aquel era mi enemigo y lo he matado. Y mis otros enemigos también serán matados. Yo soy el Señor de todo. Yo soy el disfrutador. Yo soy perfecto, poderoso y feliz. Yo soy el hombre más rico que existe. Y estoy rodeado de parientes aristócratas. No hay nadie que sea tan poderoso y feliz como yo. Voy a celebrar algunos sacrificios, voy a dar algo de caridad y así me regocijaré. Y de esa manera a esa clase de personas las engaña la ignorancia, porque creen que son el centro, el dueño, el propietario, el disfrutador, el controlador, el benefactor, el amigo. Todo eso es ignorancia y eventualmente acaba en sufrimiento, ¿no? En Latinoamérica tenemos esta idea muy viva, ¿no? Por la cultura popular, las series y todo esto de los narcos, ¿no? Así piensan los narcos, ¿no? Creen que son el dueño, el señor, pero eventualmente todos caen, todos van a la cárcel, todos sufren, todos están condicionados por sus propias riquezas. Ahora acá está la noticia de que ¿cómo se llama este último? Este, el que era el amigo del Chapo que no habían atrapado nunca, este, él se quejaba, ¿no? De que, ay, ahora tenemos que pagar tantos salarios a todos los gobernantes corruptos y si no seguimos vendiendo y si no seguimos el negocio, ya se cae todo. Entonces, en realidad, nosotros trabajamos para ellos porque tenemos que pagarles todas el, el salario millonario de las multas, ¿cómo se dice? Sí, de la corrupción, de los que tenemos que pagar para que siga todo este sistema. En realidad nosotros somos esclavos de ellos porque tenemos que seguir trabajando en este negocio de las drogas para seguirles pagando a toda esa bola de funcionarios corruptos. Entonces,
en realidad uno es atado, uno es controlado por todo eso. Cuando uno quiere controlar, en realidad uno termina siendo controlado. Cuando uno dice, ah, yo voy a tener una pareja y me va a servir todo el tiempo y va a estar conmigo y va a hacer todo lo que yo le diga y va a ser bien amoroso todo el tiempo y uno termina siendo el sirviente de la pareja y entonces uno se frustra y dice, ay, no, qué mala persona, qué mala pareja, ¿no? Y se frustra. O incluso cuando no tenemos a nadie más a quien servir, entonces decimos, ay, voy a tener un perrito, voy a tener un gatito para que me acompañe, que me sirva, que sea mi sirviente, pero uno termina recogiéndole las heces, trabajando para comprarle la comida, pagándole cosas carísimas. Y uno termina siendo esclavo de aquello que pretende controlar, que pretende poseer, que pretende ser el disfrutador. Cuando uno cree que es el propietario, que es el disfrutador, que es el controlador, que es el benefactor, el amigo, uno acaba siendo lo opuesto de eso que está esperando, porque en este mundo se obtiene exactamente lo opuesto de eso que estamos buscando y por eso es que la felicidad en este mundo es temporal. Este mundo es temporal y desolador. Por eso esta vida humana es una oportunidad de volver a casa, de vuelta a Dios y de tener este ciclo de sufrimientos. Y la cara difícil del ego falso es esa que nos cuesta mucho ver, que a veces creemos incluso que es, ay, yo soy muy espiritual, ay, yo soy muy humilde, ay, yo soy así, ¿por qué? Pero también es ego falso, así como una cara del ego falso, como al principio dijeron, no, pues yo aquí, como nos dijo Connie, nos dijo Yomara, no, pues de que yo, ese es el ego que es fácil de identificar, pero también hay un ego que es difícil de identificar y que también es igual de dañino, e incluso más, porque a veces ni siquiera pensamos que es ego y decimos, ay, no, yo no soy egoísta, yo no soy nada egoísta, yo hago todo por las personas y yo sufro todo por las personas y pensamos, yo soy la víctima y yo soy indigno y yo no tengo valor y yo no soy nada, pero esto también es ego falso. ¿Por qué es ego falso? Porque tú eres luz. Tú eres eterno, tú eres placer, tú eres conocimiento y tú eres bienaventuranza y tú eres un hijo de Dios, tú eres luz, tú eres parte de Dios, tú eres igual a Dios en cualidades y diferente de Él solo en cantidad. Él es inmenso y tú eres pequeño. Eso es todo. Humildad no significa creer, ay, yo no soy nada, ay, todos me pisen. No, eso también es ego falso, eso también te aleja de Dios, como así como el ego de la cara fácil te aleja de Dios, el creerte el centro, el controlador, el disfrutar, también te aleja de Dios, el decir, ay, yo soy la víctima, yo soy el que sufre, yo soy indigno, yo no tengo valor, yo no soy nada, y también es falso porque tú eres un alma eterna. Y tienes un valor intrínseco y un amor intrínseco y tú vales solo por existir y por ser tú. Entonces, esta cara del ego falso, eh, si bien a menudo el ego falso se manifiesta de manera de arrogancia y el sentido de control, su otra cara es igual de engañosa y de perjudicial, que es la autodevaluación. Pensamientos como yo soy la víctima, yo soy una basura, yo soy indigno, no tengo valor, yo soy nada, también son expresiones del ego falso, también está mal y también nos aleja de la espiritualidad y del camino correcto. Este tipo de ego nos aleja de nuestra verdadera identidad, envolviéndonos en un velo de desesperanza y de oscuridad. Al igual que la otra cara del ego falso, eso nos aleja de Krishna, del supremo atractivo. La baja autoestima es un arma del ego falso, así como tener una egolatría y la autoestima volando y que es irreal. Algunas personas son tan ególatras que hasta yo soy Dios y todos deben adorarme a mí. Yo he conocido gente así que literalmente me ha dicho, ah, yo soy Krishna, yo soy Dios y todos deben adorarme y servirme a mí. Así como también está el otro lado y también conozco mucha gente de ese otro lado y también yo me he visto en esa situación y es difícil entender que eso también es ego falso porque uno dice, ay no, yo soy re espiritual, porque yo soy re humilde y porque todos me pisan y porque yo hago todo lo que todos me dicen y no.
La baja autoestima es un arma del ego falso que nos aleja, que nos mantiene atrapados en el ciclo del sufrimiento. Esto también nos hace sufrir. En lugar de recordarnos de nuestra posición espiritual, que somos eternos, nos identificamos con las limitaciones del mundo material. El valor del alma, nosotros somos partes eternas e indivisibles del supremo atractivo. Somos parte de Dios. Somos iguales a Dios en cualidad, diferentes en cantidad, así como somos un rayo de sol y somos provenientes del sol supremo. Estamos llenos de potencial espiritual para lograr todo lo que queramos manifestar en esta vida en el servicio de Dios. No hay una circunstancia que nos pueda quitar ese valor intrínseco. Todos ustedes son almas valiosas, espirituales, eternas, llenas de conocimiento, de bienaventuranza, de belleza, de riqueza, de fama, porque ustedes son parte de Dios y tienen las mismas cualidades que Dios. Todos nosotros tenemos un propósito divino, tenemos un propósito único y eterno en el servicio amoroso de Dios. Somos destinados a la perfección espiritual a través de este proceso de la conciencia de Krishna, del bhakti, de amar a Dios, de aprender a amar a Dios y enseñar a los demás. Todos somos llamados a alcanzar la perfección espiritual en esta vida. La compasión verdadera es identificar nuestras luchas y sombras, sí, saber que estoy condicionado, saber que tengo esos defectos materiales, sin embargo, eso no soy yo. Debemos esos defectos, esas sombras, transformarlas en oportunidades para crecer y para servir a Dios. El devoto de Krishna, sí, desarrolla la humildad, pero no desarrolla el autodesprecio. Y hay una historia que a mí me gusta muchísimo a este respecto, ¿no? Cuando yo la leí, lloré, porque yo muchas veces caigo más en esta otra cara del ego falso, que es difícil de identificar, ¿no? Que es de decir, ay, no, yo hago todo por todos y no protesto y tal, 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 ¿no? Pero también es ego falso y hay un ejemplo de esta historia. Sanatan Goswami era un gran ministro en Bengal hace 500 años, pero él renunció a su vida como ministro para viajar hacia Jagannath Puri, que era una ciudad sagrada donde estaba el gran santo de esa era, que era Chaitanya Mahaprabhu, que es una encarnación de Krishna, es Krishna mismo. Entonces es Dios que apareció hace 500 años en Bengal y durante su travesía por el bosque, yendo hacia esta ciudad sagrada, el bosque de Yarikanda, sufrió muchas condiciones extremas como falta de alimento, bebió agua contaminada, y tuvo enfermedades y como resultado de ello su cuerpo desarrolló llagas, ¿no? Se llenó de llagas su cuerpo y esas llagas exudaban fluidos. Entonces esto le causaba mucho dolor físico y un sentimiento muy profundo de indignidad, de yo no soy digno, de yo no merezco la asociación espiritual de Chaitanya Mahaprabhu de Dios. Y entonces cuando llegó a Jagannath Puri, a esta ciudad sagrada, Sanatana Goswami comenzó a meditar con seriedad, así su sentimiento de indignidad era tan intenso meditó de la siguiente manera: este cuerpo enfermo es asqueroso. Si llego a molestar al Señor Chaitanya, a Dios, sería una gran ofensa. No soy digno de su compañía. Mejor abandonaré mi vida, me voy a suicidar, lanzándome bajo las ruedas del Ratayatra, de un carro donde desfila el Dios una vez al año. Me voy a lanzar abajo de esas ruedas en el Ratayatra en presencia del Señor Jagannath, del Señor del universo, y eso será la mayor bendición de mi vida. Entonces él dijo, voy a acabar con mi vida de esta manera porque soy indigno y no merezco la asociación de Dios porque mi cuerpo es indigno, está lleno de llagas, de enfermedades y yo no puedo tener la asociación y voy a contaminar a Chaitanya Mahaprabhu, a Dios de esta manera. Entonces, sin embargo, cuando al encontrarse con Sanatan Goswami, Sri Chaitanya Mahaprabhu, está en Dios, Krishna, lo abrazó con gran amor. Él llegó y lo vio y lo abrazó. Y entonces Sanatana estaba muy avergonzado, pero él lo abrazó con un gran amor, ignorando las llagas y el líquido de su cuerpo, así él lo abrazó
Y Sanatan, muy avergonzado, retrocedió y dijo, oh Señor, no me toques, soy impuro y de una casta baja, mi cuerpo está lleno de enfermedades. Sin embargo, Sri Chaitanya Mahaprabhu Krishna, Dios, lo abrazó aún con más fuerza. Así le dijo, tu cuerpo me pertenece, tú lo has entregado a mi servicio y es mi instrumento para grandes propósitos. Además, para mí, las llagas de tu cuerpo son como el néctar. Yo no hago distinciones entre lo puro y lo impuro, porque una persona santa que tiene una visión espiritual perfecta no le importan las apariencias externas. Entonces él lo abrazó con mucho amor y después lo regañó, lo reprendió, como él es omnisciente, él supo lo que Sanatana Goswami estaba pensando de suicidarse. Con firmeza le reprendió a Sanatana Goswami por querer suicidarse. Le dijo, el deseo de abandonar el cuerpo proviene de la modalidad de la ignorancia. No se puede obtener a Krishna, a Dios, al supremo atractivo, mediante el suicidio. Krishna, Dios, se alcanza por el servicio devocional puro. Tus pensamientos son un obstáculo para la misión que aún debes cumplir. Él le dijo, ¿cómo si tú ya eres un devoto entregado, entonces tu cuerpo no te pertenece? Tu cuerpo es de mi propiedad, de Dios. Tu cuerpo es propiedad de Dios. Entonces, ¿qué derecho tienes tú de decidir sobre la propiedad de alguien más? ¿No? ¿Qué derecho tienes tú de decidir destruir la casa de alguien más que no es tuya? ¿Qué derecho tienes tú de destruir el auto que no es tuyo? No tienes ningún derecho sobre la propiedad ajena. Entonces, tu cuerpo es una propiedad divina. Entonces, ¿qué derecho tienes tú de acabar con esa propiedad para la cual ya hay un plan divino? Ya hay un plan perfecto, que tú tienes un propósito que cumplir en este mundo y por lo tanto no tienes derecho de decidir de acabar con tu vida, porque ya está entregada al Señor Supremo. Entonces, Sri Chaitanya Mahaprabhu le explicó además que un devoto puro no debe preocuparse por las apariencias externas, porque el cuerpo de un devoto no es material, sino trascendental, le pertenece a Dios. Así, Sanatana Goswami comprendió que sus sentimientos de autodesprecio eran parte del ego falso y que su vida tenía un propósito divino. Entonces se deshizo de esas ideas de suicidarse y simplemente se siguió dedicando al servicio de Chaitanya Mahaprabhu y es uno de sus principales discípulos junto con Rupa Goswami. Estos dos discípulos, Sanatana Goswami y Rupa Goswami, fueron los que escribieron todos los libros en los que se basa la filosofía Vaishnava que recibimos en esta sucesión discipular de hace 500 años y son en los que descubrieron todos los lugares sagrados en Brindavan que conocemos el día de hoy y gracias a ellos, a Rupa y Sanatana Goswami, es que hoy en día tenemos este conocimiento nosotros que estamos aquí, ustedes y yo hoy, es gracias a que Sanatana Goswami no se suicidó en las ruedas del Ratha Yatra, porque él tenía ese propósito. Imagínense, nosotros somos sus tataranietos espirituales, y si él hubiera decidido acabar con su vida, no estaríamos aquí, no estaríamos recibiendo este conocimiento. Yo personalmente, pues también seguramente ya habría acabado con mi vida, ¿no? Pero por eso a mí me gustó tanto esta historia, porque enseña esa otra cara del ego falso, que también es falso, que también nos aleja de Dios y que también es algo que muchas veces no lo percibimos así, no lo percibimos como ego. Al contrario, decimos, ay, no, él no es nada egoísta, él hace todo y deja que lo pisen y que todos hace todo lo que le dicen y nunca protesta, pero ¿qué tal si tú no estás siguiendo tu verdadero sueño, tu verdadero servicio a Dios solamente por estar escuchando lo que alguien más te dice, ¿no? Tú debes escuchar a tu corazón, Dios está en tu corazón, tú eres una parte integral de Dios y tienes una misión especial en este mundo y no debes dejar que algo tan pequeño como estas ideas limitantes, estas creencias limitantes, te prevengan de hacer tu servicio espiritual eterno a Dios. Entonces, finalmente, Sri Chaitanya Mahaprabhu abrazó a Sanatana Goswami una vez más y milagrosamente las llagas de su cuerpo desaparecieron en ese momento. El cuerpo de Sanatana se tornó dorado y brillante, demostrando que el Señor no solo había purificado su cuerpo, sino también su corazón.
La historia de Sanatán Goswami nos enseña que el cuerpo y la vida del devoto le pertenecen a Dios y que no debemos despreciarnos ni rendirnos al ego falso, a esta cara del ego falso del autodesprecio, sino reconocer nuestro valor al servicio de Dios. También nos enseña que Krishna no ve distinciones externas. Para el Señor el amor y la devoción son lo único que importa. No importa nuestro cuerpo externo, nuestros defectos externos. Si tenemos un cuerpo con enfermedades mentales, enfermedades físicas, Dios no ve eso, solo ve nuestro servicio. Y que el suicidio y la autocompasión excesiva, ¿no? Esto es autocompasión falsa, porque verdadera compasión, ahorita lo vamos a ver qué es, son trampas del ego falso. El servicio devocional guiado por la misericordia de los devotos y del Señor es el verdadero camino hacia la liberación. Esta narración nos revela la infinita compasión del Señor y cómo su amor incondicional puede transformar nuestra percepción y sanar no solo nuestro cuerpo, sino también sanar nuestra alma. Y bueno, vamos a terminar con lo que es el egoísmo saludable. Identificación con la verdad, identificarnos con el ego verdadero. Yo soy un alma espiritual eterna, llena de conocimiento y bienaventuranza trascendental. Sri Chaitanya Mahaprabhu decía, yo no soy un sacerdote, no soy un guerrero, no soy un comerciante, no soy un trabajador, tampoco soy un estudiante célibe, no soy un jefe de familia, no soy un ermitaño retirado, no soy un renunciante. No tengo ninguna de esas designaciones materiales. Mi única verdadera identidad es que soy el sirviente del Señor Supremo, quien es el refugio y el amor eterno de las almas devotas. Y esta es nuestra verdadera identidad de todos. No somos nada de este cuerpo material, somos el sirviente del sirviente de Dios. Sri Chaitanya Mahaprabhu nos enseña que todas las etiquetas externas como la profesión, la posición social, la edad, el género, el estado de vida en el que estemos son temporales y pertenecen al ego falso, al ego temporal. Lo único que realmente importa es nuestra naturaleza espiritual original, que somos servidores del Señor Supremo. Y al recordar esta verdad, recordamos nuestra verdadera identidad. El egoísmo espiritual saludable significa poner primero lo primero. ¿Y qué va primero? Tu salud espiritual. Primero vas tú. Y eso es un egoísmo saludable. Pero ¿qué tú? Tu cuerpo, tu mente, no. Tu vida espiritual va primero. Debemos priorizar nuestro propio crecimiento espiritual. A menudo el egoísmo se percibe como algo negativo, ¿no? También está esta percepción de que el egoísmo es negativo porque nos remite al apego material, a la búsqueda de prestigio, de placer personal, ¿no? Cuando hablamos de egoísmo siempre se nos viene a la mente esta idea de alguien ególatra, etcétera, pero cuando se trata del bienestar espiritual, ser egoísta significa entender que solo desde nuestra propia estabilidad interna, de nuestro propio crecimiento, podremos servir y ayudar verdaderamente a los demás. Es por eso primero lo primero, primero tu vida espiritual. ¿Qué significa poner primero mi salud espiritual, establecer prioridades claras? Tener mi propia relación con Krishna, con Dios y el cultivo de mi conciencia espiritual debe ser mi base de mi vida antes que cualquiera, antes que soy esposa, antes que soy madre, antes que soy padre, antes que soy empleado, antes que soy cualquier cosa. Yo soy un sirviente de Dios y mi vida espiritual importa más que todas esas cosas. Al priorizar nuestro bienestar espiritual, cultivamos cualidades como la paz interna, la paciencia, la sabiduría, tener autodisciplina y prácticas diarias, dedicar el tiempo a Eso es verdadera compasión. Autocompasión significa tener amor por mí y poner primero mi meditación diaria, primero mi canto del mantra Hare Krishna, si tengo ese voto, mis rosarios o cualquier voto espiritual, mi asistencia a mi templo, yo y mi vida espiritual va primero que todo lo demás. Nutrirnos con las enseñanzas espirituales. Yo primero me conecto, no me importa si se está cayendo el cielo, la tierra, me conecto a mis reuniones, hago mis meditaciones, nutrirnos con la compañía de personas espirituales, reflexionar sobre nuestras acciones, tener un equilibrio mental, emocional, la salud también física. Es muy importante poner prioridad porque sin salud física tampoco podemos servir bien. Tener una salud física y espiritual va primero. ¿Qué significa poner primero mi salud espiritual? También entender que ayudarnos a nosotros mismos es la mejor manera de ayudar a los demás. Cuando nos centramos en nuestro propio crecimiento espiritual, dejamos de actuar desde el ego falso. Eso no es ego.
que decir yo voy primero, mi vida espiritual va primero, eso no es ego. Eso es ego verdadero, eso es sano, eso es saludable, eso es lo que debemos practicar. Comenzamos entonces, recuerden el mejor momento de su vida, el mejor momento de su vida, cómo se sentían, ¿no? Cómo se sentían y cómo se llevaban con los demás. Seguramente muy amables, muy bonito. Y recuerden cuando ustedes estaban peor, en el peor momento de su vida, con la peor racha, con donde ustedes estaban mal, se habían descuidado, no tenían buena salud, estaban estresados, cómo trataban a los demás. También mal, ¿no? Entonces, ¿cuál es la mejor manera de ayudar a otros? Es estar bien uno mismo, tener ese equilibrio para poder inspirar y servir y guiar a otras personas. Es como en el avión, ¿no? En un avión, tú primero te dicen, tú póngase usted primero su máscara. Si hay una despresurización del avión y se necesita poner la máscara de oxígeno, primero usted se la pone y luego si tiene un niño o alguien dependiente se la pone a él, pero primero usted, primero se pone a salvo usted y luego puede intentar salvar a otros. Pregunta, aquí los invito a reflexionar cada uno de ustedes y ya con esto cerramos. ¿En qué área de mi vida estoy permitiendo que el ego falso controle mi identidad? ¿Cómo puedo priorizar mi bienestar a partir de hoy? ¿Qué acciones concretas puedes tomar para priorizar tu propio bienestar espiritual, tu propia salud física? ¿Qué puedes hacer para priorizar eso, ponerlo en lugar número uno, no en el lugar 87, en el lugar 22? Primero mis hijos, primero mi trabajo, primero, no, primero tú, porque si tú no estás bien, nadie más va a estar bien. Tener un compromiso diario, también les propongo eso, tengan un pequeño ejercicio práctico, hagan un voto de cantar el mantra Hare Krishna, de hacer una meditación, de hacer oración, de asistir a un lugar espiritual regularmente, de conectarse, de tener un voto de estrictamente tales días, algo que ustedes, aunque sea pequeño, una pequeña gota que cae sobre una piedra, regularmente lo puede partir. Es más fuerte una pequeña gota que cae regularmente sobre una piedra que un gran chorro que solo cae una vez. Entonces, una pequeña acción, una pequeña oración diaria, levantarme y agradecer. Levantarme y tomar agua, hacerme una infusión saludable, tener un tiempo para mi meditación, practicar afirmaciones diarias. Yo soy un alma espiritual eterna, sirviente del Señor Supremo, llena de amor y de propósito. Hagan estos pequeños votos, estos pequeños cambios para priorizar su salud espiritual, su salud física y mental. Entonces, estos fueron las dos caras del ego falso y el egoísmo espiritual saludable. Espero que les haya gustado esta disertación acerca de este tema. Vamos a cerrar con preguntas. Aquí en el chat dejaron una pregunta. Muchas gracias a las personas que se quedaron hasta el final. Dice, gracias Juan Carlos, buenas noches, bendiciones. Eh, Dice Noel, si yo ayudo al menos a una persona, esa persona sufre menos y no lo hago por ser supremo ni por ego, lo hago por servicio. Así es también. Cuando nosotros lo hacemos por servicio, no desde el ego, entonces somos un instrumento de Dios para servir a los demás. Y Rosaura, buenas noches. Bueno, muchas gracias. Tienen preguntas, comentarios, reflexiones que quieran compartir, pueden escribirlo en el chat, pueden activar su micrófono. Muchas gracias a todos por su tiempo. Espero que les haya servido estas reflexiones, esta disertación. Se les voy a compartir ahorita en el grupo para que lo puedan repasar y estaremos subiendo las clases pasadas en estos días. Gracias, Connie. ¿Cómo estás y qué te llevas? Yo, no, una clase excelente, pero yo me quedo con querer saber entonces realmente cuál es la humildad, ¿me entiendes? Porque, o sea, no es tampoco bajar la cabeza. Entonces dime qué es la humildad, o sea, qué está dentro de la humildad, qué hay, Humildad qué se debe hacer, cómo se es debe en relación actuar. con Dios, es entender Sí, que Él es claro, grande y tú eres pequeño. Nosotros somos iguales a Dios en cualidades, pero diferente en cantidad. Él es el océano pero la eterno, humildad en cuanto al ser ilimitado humano.
O sea, en cuanto a Dios sí, pero en cuanto al ser humano, a lo que tú haces, a lo que tú ejecutas, a cómo te portas con las personas, ¿cuál es la humildad Es entonces? simplemente como dice Noel, ¿no? De ayudar o de servir, pero no por ego, sino por servicio. Así el Chaitanya Mahaprabhu pone el ejemplo del árbol en cuanto a la humildad. El árbol da su refugio a todas las personas sin esperar una retribución. El árbol da sombra y da frutos solo porque es su propia naturaleza, porque él tiene esa naturaleza de dar refugio, de dar frutos, de dar madera y no pide nada a cambio, ¿no? Entonces, esa es la cualidad de la humildad, que a veces hacemos cosas solamente por obtener reconocimiento, por obtener prestigio, por obtener una palmada, un reconocimiento, ¿no? Sin embargo, la humildad es O solo sea, siempre hacerlo a cambio de algo. por Si es a muy cambio de exacto, algo es ego. Y si no es a exacto, cambio de algo, no es ego. así es. Perfecto, ya lo entendí. Es que Y yo si tú decía lo haces es dentro porque de dónde puedo catalogar yo esa humildad entonces. así es, si tú lo haces es porque es tu naturaleza ser buena, porque es tu naturaleza amar, Sí, porque es tu sí, naturaleza servir, no porque estés esperando algo a cambio. sí. Ay, gracias. Muy buena charla, muy buena enseñanza. Muchas Excelente. gracias, Connie. Muchísimas gracias, de verdad. Juan Carlos Nos ayuda a crecer y a entender. dice, muy enriquecedora la información, gracias por tu tiempo, gracias a ti también, Juan Carlos, por quedarse hasta el final. Ana, muchas gracias, Elisa, que tengan una excelente noche. Si tienen alguna otra pregunta, si no, para ya Feliz cerrar. noche, Dios me lo Feliz bendiga. noche, que Dios los bendiga. Hare Krishna.